yo soy Carlos Lorenzo Arica y milito en el Movimiento Nacional Peronista a partir del golpe genocida del año 1955 de Ramuro y Rojas. Desde ese golpe genocida comencé a militar con los compañeros de la Resistencia Nacional Peronista y desde aquel momento hasta la fecha sigo activo a pesar de los años transcurridos. Decir que hoy la situación de Argentina y del continente es bastante conflictiva a raíz de hechos que se vienen produciendo que nos están llamando seriamente la atención por hechos inesperados. Decir que el Movimiento Nacional Peronista tiene plena vigencia por sus contenidos ideológicos, doctrinarios e ideológicos. Su raíz fundamental es el arraigo a la nacionalidad y su eje fundamental es la educación y la cultura. Y como nos dice el general Perón, la política determina en definitiva el profundo significado que debe tener la ética en la dirigencia política y sindical para poder llevar adelante un proyecto que tenga que ver con la grande mayoría de la nación. El general Perón trató de hacer realidad aquel viejo sueño que viene del fondo de la historia sanmartiniana de unir a todo el continente para hacernos más fuertes, logrando la unidad política, social y cultural para resistir el saqueo que viene del fondo de la historia en este continente. De ahí que seguimos resistiendo a pesar de tantas dictaduras, de tanto genocidio para silenciarnos, pero que también en el tiempo hemos tomado conciencia cierta, real, de la necesidad de la vigencia de aquel modelo nacional que el general Perón llevó a la práctica, dándole a este país felicidad, grandeza y libertad. A raíz del golpe del 55, que detienen a mi hermano mayor por militar en el Movimiento Nacional Peronista y trabajar mucho en el Teatro Nacional, y para la dictadura el significado del teatro, de la cultura, de la poesía significaba subversión. Piden la detención de él pasa a la clandestinidad y a raíz de eso, yo siendo un pibe menor, soy secuestrado algunos días a efectos de que mi hermano, junto con otros compañeros de la provincia, se entreguen. Efectivamente, cuando le avisan, él se entrega y es detenido, lo trasladan a Mendoza y posteriormente a Buenos Aires, donde pasa un año largo detenido por su formación totalmente peronista. Yo doy continuidad a esa militancia, relacionándome con los compañeros de la Resistencia de San Juan, y resalto que mi formación doctrinaria viene de un hombre extraordinario, del primer director que designa el general Perón en San Juan, que es el compañero José Armando González. Él, acá en San Juan, dio formaciones doctrinarias a muchísimas compañeras y compañeros. Nos tocó como juventud desarrollar la política nacional contra casi todas las dictaduras violentas, que nos llevó a nosotros también a adoptar una metodología parecida a la de ellos, responder con violencia a esa violencia, que detrás de esa violencia de las dictaduras tenían como objetivo final instalar sistemas económicos a favor de la oligarquía tradicional que sirven los intereses del imperio. Es decir, que nosotros no pudimos
participar en la democracia, sino enfrentando a todas las dictaduras que sucedieron a partir del 55 al 76. El imperialismo jamás le perdonó a Perón aquel acto histórico del 17 de octubre del año 1945 que puso de pie al hombre argentino y a todo un continente, dignificándolo a través de la educación, la cultura y fundamentalmente del trabajo, para que el hombre sea protagonista directo de su propio destino a través de la participación activa en los sindicatos y en la política. En aquel momento ya vivía yo clandestinamente porque existían pedidos de captura en todo el país y yo figuraba en el Plan Cóndor, que eso venía de la CIA. Mi pedido era internacional por ser un elemento de alta peligrosidad, según ellos. Así que bueno, yo paso muchos años clandestinamente, vivo un exilio bastante prolongado y a raíz de tantas luchas, sobre todo sobre el tema de los derechos humanos y de la necesidad de volver a la Constitución, de volver a la democracia, yo vuelvo a San Juan después de 14 años. Ustedes pueden imaginar que las detenciones dejan secuelas, como a la mayoría de los expresos políticos. Yo tengo el enorme gusto de haber sido uno de los fundadores de la Fundación por la Democracia y los Derechos Humanos junto a otros grandes compañeros y después de la Asociación de Expresos Políticos de San Juan, que se constituyó en todo el país. Y en el año 2011 tuve el alto honor junto a otros compañeros de asistir al primer Congreso Latinoamericano de Expresos Políticos que se hizo en la ESMA. Es el lugar donde se vivieron durante la dictadura del 76, fue un lugar de exterminio donde desaparecieron no menos de 6.000 personas. Yo he conocido, he visitado 2 o 3 veces la ESMA y les puedo asegurar que cada vez que he ido me he sentido bastante mal, ¿no? Teniendo en cuenta lo que allí ocurrió. El secuestro, la desaparición de tantos bebés que eran secuestrados y que aún nos faltan recuperar a muchos. Y yo volví a San Juan en el año 1989. Es decir, que yo durante 14 años estuve ausente de mi provincia. Vivir en un sistema dictatorial, tanto en el exilio como en el propio país, era altamente peligroso porque no sabías si en la próxima esquina podías caer detenido, porque la clandestinidad es lo más peligroso, ¿no? En el propio país de uno. Y bueno, yo he estado detenido acá en San Juan, he estado detenido en Mendoza y mis últimas detenciones fue en La Plata. Allí yo caí antes de la dictadura del 76 y bueno, en un primer momento, a raíz de mi participación de la guerrilla de Tacorralo en Tucumán, que yo escapé, caigo en el año 69 y bueno, estuve detenido un tiempo bastante prolongado y inicialmente me llevan a un lugar totalmente desconocido, a un centro clandestino de detención, donde en las sesiones de tortura no solamente participaban militares argentinos, también norteamericanos que daban indicaciones de técnicas de sacarle verdades a quienes estábamos en esos momentos viviendo momentos muy difíciles, ¿no?
yo tuve, diría casi el honor de decir que pude sobrevivir a todo aquello, ¿no? San Juan, tenemos contabilizado más de 100 muertos y desaparecidos. Cuando en aquellos años de la dictadura decían en San Juan no pasa nada, y pasaba mucho porque como en todo el país, San Juan tuvo mucho que ver con enfrentar a la dictadura y resistir y enfrentar dentro de nuestras posibilidades con violencia, esa violencia que abarcaba todo el país respondiendo a un interés antinacional. Nosotros no tuvimos la oportunidad que hoy la democracia le da a tantos represores, genocidas. Nosotros no tuvimos esa oportunidad de que nos llevaran a la justicia para decir nuestras verdades y plantear cuál era, en definitiva, el problema que nos llevó a ser violentas contra esas violencias establecidas en el país. Con la democracia, los represores, los grupos de tarea han tenido las posibilidades en todas las escalas jerárquicas del ejército, de marina y aeronáutica, tener la posibilidad de tener sus defensas y tratar de decir su verdad, verdad que nosotros no tuvimos, no tuvimos la posibilidad de que la justicia nos defendiera, ¿no? Y yo creo de que es fundamental importancia la continuidad de los juicios porque aún hay represores que se fugaron, que están radicados en algún lugar, pero que les pesa a cada uno de ellos seguramente el haber actuado con tanta violencia. Y bueno, yo desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, que estuve trabajando hasta el 10 de diciembre, he tenido la oportunidad de hablar con casi todas las ex detenidas, los ex detenidos, y bueno, cada historia, sobre todo de cada una de las compañeras que nos han contado qué pasó, yo les puedo garantizar que han sido momentos realmente durísimos escuchar de cada una de esas víctimas qué pasó, sobre todo con las violaciones a cada una de esas compañeras que han quedado signadas psicológicamente para siempre, ¿no? Porque el tema reparatorio no cura lo que ocurrió con esas compañeras que tuvieron que vivir un momento durísimo de las dictaduras, con el agravante de que cada una de esas señoras que yo he conocido no tuvieron ninguna participación ni política ni gremial, simplemente decían que en el hospital Rawson había un arsenal de armamento y que quienes trabajaban ahí conocían qué ocurría y que conocían la existencia de mucho armamento, de muchos empleados que eran subversivos, cuando en realidad cada una de esas compañeras no tenían ninguna actividad ni política ni gremial, pero las acusaban de ser parte de ese plan en contra de las dictaduras. Es decir, en definitiva, yo espero que la justicia le dé continuidad a los juicios para que haya justicia de verdad. Entonces, ese lema que tenemos nosotros de verdad y justicia y memoria tiene plena vigencia. Nosotros los argentinos nos merecemos vivir en democracia, pero una democracia integral, participativa, en igualdad de condiciones para todos, para que la cultura y el trabajo vuelva a la mayoría de los argentinos, para que esta Argentina recupere ese liderazgo que tuvo a nivel continental en todos los estamentos, educativos, laborales. Y Argentina, bueno, hoy
un tanto devastada. Creemos de que nosotros, si realmente volvemos a la comunidad organizada, que es lo que garantiza aquel proyecto inconcluso del modelo argentino para que vuelva todo el país, todos los argentinos a vivir en libertad, para poder desarrollar su intelecto y realizar una patria justa, libre y soberana. En lo personal es un día de profunda reflexión porque yo digo, es un día en el cual recordamos a cada uno de aquellos compañeros que cayeron, que quedaron en el camino, pero que murieron totalmente convencidos de que nosotros no íbamos a traicionar aquel proyecto y que íbamos a darle continuidad. En lo personal, cada día, cada amanecer, yo recuerdo a cada uno de aquellos compañeros y compañeras que dieron su vida para que el presente y el futuro, sobre todo de nuestros hijos y nuestros nietos, puedan vivir libremente, expresarse libremente. Y aquel aporte de cada uno de aquellos compañeros ha sido extraordinario, extraordinario. Yo tengo la suerte de tener alguna relación con algunos de los pocos familiares que han quedado. Tengan en cuenta que han pasado, ahora vamos a cumplir 40 años. Y el peronismo cumplió el 17 de octubre 70 años. Bueno, el cristianismo lleva 2000 años y aún continúa vigente, y el peronismo, por lo que yo les decía, que doctrinariamente tenemos un modelo que lleva 70 años de seguir activo más allá de todo lo que le ocurrió al país, de lo que le está ocurriendo, y seguimos resistiendo.